Día. Buen día, Jero. Hola Dani, Vivi, buenos días. Nos encontramos, así es, aquí en la Ruta 7, el lugar en donde ocurrió este trágico accidente, donde perdió la vida el ministro de Transporte, Mario Meoni. Les vamos a mostrar un poco, bueno, cómo está la situación ahora. Esto es en el kilómetro 112, como ustedes decían, a la altura de San Andrés de Giles. El ministro se dirigía a Junín, un tramo, podemos decir, un viaje que hacía prácticamente todas las semanas. Los viernes, por lo general, viajaba rumbo a la ciudad donde él fue intendente, donde vivía, junto a su mujer y a sus dos hijos, en este caso a pasar el fin de semana. Ayer estábamos hablando de la particularidad de que se había desatado una tormenta unas horas antes, la calzada estaba resbaladiza y cuando se encontraba aquí, cuando estaba llegando a esta altura donde estamos trabajando nosotros y otros medios también, impactó en el lado izquierdo del vehículo contra el guarrail que se encuentra aquí ubicado. Estamos viendo un pedazo de plástico que quedó del auto en el que se trasladaba el ministro Meoni. Era un Ford Mondeo, que era un vehículo oficial del Ministerio de Transporte Nacional y de Trenes Argentinos. En este lugar ocurrió todo. El ministro, no sabemos hasta el momento las razones, ¿no? Pero está claro que perdió control en un momento determinado. Esto ocurrió cerca de las 10 de la noche, de las 22 horas, y terminó impactando contra, les decía, contra el guarrail. El auto estuvo aquí prácticamente hasta las 3 de la mañana. Nos estaban contando que, bueno, en este caso el cuerpo lo trasladaron mucho antes, se lo llevaron mucho antes, pero el vehículo estuvo aquí durante mucho tiempo. Lo cierto es que en el lugar ya prácticamente no ha quedado nada, tan solo algunos rastros de lo que fue esta tragedia. Me decían que hubo mucho barro producto de lo que fue la lluvia, ¿no? Una lluvia que ustedes habrán observado lo que fue, ¿no? Fue realmente muy fuerte. Fue un temporal, en este lugar. Por algunos minutos momento, al menos fue muy fuerte. Sí, exactamente. Sí, acá estamos hablando de que la autovía, de lo que respecta de la Ruta 7, está prácticamente toda pavimentada, está recientemente hecha, porque esto, digo, está en estas buenas condiciones, en estas óptimas condiciones, hasta, me decían, por lo menos Carmen de Areco, que es a unos 30 kilómetros de donde nos encontramos nosotros. Eso después cambia y se vuelve una ruta tradicional de mano y contramano hasta Junín. Nosotros de acá estamos a unos 150 kilómetros de Junín. Pero la verdad es que, digo, para entender un poco cómo era el lugar y el momento en donde Meoni pierde el control, acá es un lugar donde, si bien con la lluvia pudo haber estado un poco resbaladizo, no hay luz, no hay prácticamente luz. Ahora que amaneció se puede ver un poquito, pero la verdad es que es un lugar oscuro. Meoni conocía la ruta, esto está claro, ¿no? Él iba todos los fines de semana a visitar a su familia, pero efectivamente algo ocurrió, por algo el ministro perdió el control del vehículo que estaba manejando y por eso, bueno, les estamos contando de esta tragedia, ¿no? Ya tenemos el dato, ustedes ahí lo estaban mencionando, de lo que va a ser el velatorio. Es importante esto porque el ministro Meoni va a ser velado en su ciudad, ¿no? En Junín, en la sala velatoria Dos Reyes, en el centro de Junín, entre las 10:30 y las 12. Jero, ahí donde se ve, están mostrando en nuestra cámara las imágenes donde se despista el auto del ministro Meoni. Falta una parte del guardarray. ¿Eso se lo lleva puesto el auto o ya se corta ahí esa tira del guardarray? Que es justo donde despista a Mario Meoni. Lo que están enfocando ahora. Exactamente, Dani. Bueno, cuando Meoni... Exacto. Él venía, vamos a ver, vení, a ver si no me puede seguir la cámara. Venía por la Ruta 7, Meoni, cuando en algún momento hay unos reductores de velocidad, los famosos pianitos que están al costado de la ruta. Hay uno que está aquí a unos pocos metros, lleno de barro, probablemente, y lo que indican algunos testigos es que Meoni pudo haber agarrado ese camino, con el cual terminó impactando con el guarrail que se encuentra aquí. Y prácticamente lo terminó
golpeando y sacando todo el guarray, que después se lo terminaron llevando, que comenzaba más o menos a esta altura. Tenemos unos metros del guarray que fue quitado. Ahora, Jero, cuando trasladaron el vehículo, ¿no? Lo cierto es que el auto quedó completamente destruido producto del choque. Al comienzo del día, muy temprano, recién lo hablábamos también fuera de cámara con el Tucu, que la información se iba desarrollando y no se tenía bien en claro si a esa altura de la Ruta 7, en el kilómetro 112, había una curva. Porque uno dice, bueno, quizá intentó doblar, hay que ver a qué velocidad venía, pero ahí nos está mostrando recta, ¿no? Justo el lugar del accidente, y es una recta. Claramente tiene que ver con la acumulación de agua producto de la lluvia. Sí, está un poquito, fíjense, está un poquito por debajo de lo que es el otro sentido. Puede que esto haya permitido un poco más la acumulación de agua de este lado, de este sector. Habrá que ver, ¿no? Cuando se pueda determinar el causal de este siniestro vial en el que perdió la vida Meoni. La verdad es que todavía son muchas las hipótesis. Se está averiguando completamente, qué es lo que pudo haber pasado para que el ministro pudo haber perdido el control del vehículo. Está claro también que la calzada ya está resbaladiza, sumado a la poca luz en ese horario, pudo haber sido una de las causas por las que el accidente se produjo, ¿no? Que terminó impactando el auto, como ustedes ven, golpeando contra este guarrail aquí en lo que es la Ruta 7 a la altura de San Andrés de Giles. Me decían que ayer estuvo la ministra Frederick aquí, la ministra de Seguridad de la Nación, se hizo presente justamente en el momento del accidente, y hubo varios funcionarios que fueron directamente a la ciudad de Junín a pasar esas horas de mucha angustia con la familia de Meoni, como es el caso de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre de mucha confianza de Meoni, que bueno, que por estas horas imaginamos que está en contacto permanente con la familia del ministro de Transporte. ¿Cómo te va, Jero? Buen día. ¿Hay marcas de frenado o algo en los metros previos que puedan hacer suponer que él perdió el control antes de chocar contra este guarrail e intentó frenar o algo? ¿O por la misma lluvia no hay marca de neumáticos ni nada por el estilo? Eso es una. Y por el otro lado, si retiraron todos los elementos de ahí, si no quedó restos de auto o ninguna parte en la zona. Bueno, a ver, miren, veamos lo que tenemos aquí a mano, ¿no? Esto es un poco de lo que quedó del vehículo, este plástico que ahí les estaba mostrando, algunos vidrios que han quedado en el suelo, el barro que se generó producto de lo que fue la lluvia, ¿no? Que de alguna forma deja el rastro del paso del vehículo por sobre lo que es el pasto, que ahí podrán observar. Hay también, bueno, un barbijo ahí arrojado, probablemente esto ya sea del personal de salud que estuvo trabajando, auxiliando al ministro Meoni, y lamentablemente él falleció en el lugar, ¿no? Pero el auxilio llegó, efectivamente. Ahí está parte de lo que es el espejo del vehículo en el cual venía Meoni, este formondeo. No vemos rastro de frenada. A ver si podemos mostrarles un poquito esto que les decía yo. Es que quizás había acumulación de agua. Claro, por eso. Es una distancia importante. Difícil. Sí, es probable que sea eso. No hay un rastro. Claro. De nada. Estamos viendo acá, si uno viene en una velocidad constante, acá tampoco hay algo que te haga reducir la velocidad. Sí están, como les decía, estos pianitos al costado de la ruta para que cuando, bueno, uno, en este caso, si se queda dormido, de alguna forma se levante, ¿no? Claro. Porque siente es como un aviso. El auto toca contra estos reductores de velocidad. Pero acomodate tranquilo que depende para dónde vayas. A lo que era el inicio del guarrail. Se pierde un poco la señal. Acomodate tranquilo, pero vamos a recordar esto que recién lo decíamos, Dani. Nos vamos a estar, de hecho, trasladando con Jero a Junín, porque a las 10:30 la información ya va a dejar de ser el lugar del accidente y de la tragedia donde pierde la vida Meoni y se va a trasladar a Junín con esto que decíamos, ¿no? El velatorio muy reducido con protocolos por COVID, con algunos familiares allegados muy cerrados, su círculo íntimo de 10:30 a 12 del mediodía. Vamos a estar en vivo y después el traslado que va a pasar por el Club Sarmiento y por la Intendencia, ¿no? Dos lugares muy queridos para Meoni. Jero, te vas a trasladar a Junín ahora para cubrir lo que nos contaba Vivi. ¿A cuántos kilómetros estás ahí de San Andrés de Giles de la localidad de Junín?
Unos 150 kilómetros más o menos. Bueno, te vas a trasladar allá, 10:30 comienza entonces hasta las 12. todos los homenajes, despedida del ex intendente de Junín y el ministro de Transporte de la Nación, que anoche falleció en un accidente de auto ahí en la ruta 7 a la altura de San Andrés Giles. Jero, excelente trabajo, hablemos con vos en un ratito, dale. Cómo no, un abrazo. Bueno, antes del corte vamos a ver cómo está el clima. Claro, señor Daniel, así es. Nos vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad y después